análisis del premercado. Bueno, el día de hoy no deberíamos estar muy sorprendidos con lo que estamos viendo debido a las caídas de la semana pasada. Tiene sentido que esté un poco más arriba el precio. Cuando veo este tipo de patrón, prefiero que realmente rompan este soporte. De este modo, vemos que los compradores han estado en la mayoría del tiempo agresivos. No se ha superado este soporte. Hay un rango de los precios que tenemos. Vamos a ver cómo termina el precio el día de hoy. Saben que el día de las elecciones es mañana, así que ya veremos si el precio logra bajar este nivel, tal vez sostenerse en este día. Con este movimiento tan fuerte, estaríamos esperando que un patrón realmente falle. Sin embargo, nuestro patrón podría ir más arriba, podría llegar a la resistencia, que es el punto que estamos fijando aquí. Sabemos que en el gráfico diario este es el punto de soporte que tenemos y empezamos a ver nuestro rango. Esto es lo que deberíamos estar esperando hoy, que el precio se mantenga aquí. Y tal vez mañana, cuando tengamos los resultados, veamos realmente qué va a ser el precio. Disculpen por un momento. Muy bien, vamos a continuar. Nos dicen en el chat, nos recuerdan que hubo ayer un cambio en el horario de Estados Unidos. Como todos saben, la semana pasada tuvimos esta gran vela bajista y de nuevo volvemos a todo este mercado que está muy dirigido por las noticias relacionadas con las elecciones presidenciales. Todos los patrones van a tener que ver con esto y claramente vamos a tener la parte lógica contra la parte técnica. Es solo ver el patrón. Vamos a ver qué tan lejos puede llegar este precio y este movimiento. Como siempre lo hacemos, calculamos la mitad de esta vela de rango amplio y veremos si los precios se quedan en esta parte inferior, especialmente que los cuerpos estén dentro de esta vela. Eso es bajista. Entre más supere este nivel y que llegue a la parte superior, vamos a ver otro movimiento en el precio alcista. Hay que mirar siempre a la izquierda y ver qué tan lejos puede ir el precio, qué tanto puede retroceder. Vamos a utilizar esta herramienta para saber cuál sería el área de compra. Sería justo aquí, en donde no tenemos nada a la izquierda, como pueden ver. Es un punto que siempre hago y por supuesto es subjetivo. Podríamos decir que estos máximos son un soporte menor. Y si vemos el gráfico de 15 minutos o el de 5, vemos que a la izquierda no hay nada significativo que no permita el movimiento del precio. Entonces, el comienzo de lo que está haciendo aquí, hay un pivote. Tenemos que ver si al final esto se convierte en un breakout bajista. Mientras tanto, aquí al final estaríamos buscando un movimiento del precio hacia arriba, un movimiento significativo en el que vayamos a poder tener una prima importante en nuestras operaciones. En el NQ, el Nasdaq, vemos que esta mañana el precio está más débil, pero estuvo un poco más fuerte el viernes y está bastante cerca al mínimo anterior. No estoy seguro qué puede hacer el precio el día de hoy.
De nuevo, hablamos de las noticias y establecemos el rango. No importa dónde veamos, los gráficos diarios tienen retrocesos profundos debido a la semana pasada. Tenemos un soporte importante, formaciones de techo M. Tenemos que ver qué pasa el miércoles, si el precio va a romper por debajo de estos soportes o por el contrario se va a devolver. En el SPX tal vez podría ser un buen día si los mercados se mueven para arriba. No es muy probable que hagan movimientos bastante significativos. Nos dicen en el chat si es posible una operación en nivel de 33.75. Sería un poco aproximadamente cerca a este nivel. No tenemos nada que pueda detener un movimiento en el precio, ya que aquí tenemos un vacío. En 75, si hay algo de prima por encima de 80, sería algo extra y podríamos considerarlo. Están hablando en el chat justamente sobre el cambio de hora y sobre a qué hora sería la apertura del mercado. Sigue siendo a las 9:30 hora de Nueva York. Seguimos estableciendo qué niveles deberíamos considerar. Obviamente aquí sería dinero gratis por encima de 3.400. No sé si vaya a haber algo de prima ahí. Puede haber prima en 33.80. Estamos en este nivel, los mercados se están moviendo hacia arriba. Los compradores parece estar apareciendo aquí. Así que hay que relacionar los gráficos. Estoy pensando en insertar un símbolo aquí. Nunca lo había visto de esta manera antes. Es un desastre, no es muy claro. De nuevo podemos ver que no hay nada por encima de ese nivel de 3.400. Así que podemos relacionar eso con las resistencias de los futuros. Sabemos que entre más lejos vaya, no hay nada que pueda parar el movimiento. Vamos a continuar con los otros mercados. El Dow, de hecho, podemos ver que superó estos máximos. Está en este momento liderando. Hay muchas cosas que están mostrando fuerza relativa o debilidad igualmente. En general, todo fue un poco hacia abajo el mes pasado. En este momento vemos que está mostrando algo de fuerza relativa, superó estos máximos. Generalmente es el caso de lo que estaba débil, después toma el liderazgo y empieza a subir. Después de este movimiento grande hacia abajo, los precios se están quedando en esta parte inferior. Tenemos una vela de cola inferior extendida. El gráfico semanal se nota el daño que ha hecho el Russell. Está intentando formar una bandera alcista, un poco desordenada.
está en un nivel de resistencia aquí. Así que pueden ver qué es lo que, qué es lo que pasa cuando el precio se queda aquí en la resistencia, intenta tener un sesgo alcista, tener un movimiento lateral. A las 10 o 10:30 vamos a ver si hace un giro. Y si sube hacia las 10 de la mañana, podemos considerar otro soporte y yo sospecharía que el precio puede ir más arriba, ya veremos qué tan lejos. Los bonos están un poco más abajo, incluso aunque los mercados están subiendo, eso es bastante interesante. Típicamente hemos tenido una tendencia bajista, vemos en este momento un poco un cambio en las personalidades de lo que estamos viendo. El petróleo está rebotando después de superar este soporte. En el oro. Ya saben que he estado hablando en estos días sobre un posible rompimiento fallido en el oro. Esto sigue en una tendencia alcista, se está sosteniendo el precio. No sé si se sostenga y el precio baje eventualmente. Puede que el precio también suba después de este retroceso bajista que vimos. Estoy, voy a ver los internals para ustedes. Nos preguntan si en caso de un techo M, ¿cuál es la diferencia entre una bandera alcista, las cuales tienen un retroceso mucho más superficial? Podemos ver en el Russell el ejemplo. Las banderas alcistas son más de esta manera, donde es un poco más apretada la acción del precio, el movimiento que hace el precio. En este caso, aquí tenemos algo como, obviamente, si dibujamos una bandera, sería algo así, no vuelve al máximo. Hay gente que usa las líneas de tendencia de esa manera. Mientras que en un techo M tenemos un momentum, un retroceso y después se devuelve el precio al máximo que vimos anteriormente. Mientras que en el techo M el retroceso es superficial, la bandera alcista es aún más superficial. Esto para responder la pregunta que nos hacen sobre estos dos patrones. La plata ha estado un poco más débil, no hay mucho que hacer aquí. Obviamente sabemos qué ha pasado en los transportes, está por ahora dañada. Vamos a ver qué tanto puede retroceder. Como hemos hablado durante los boletines del fin de semana, aquí vemos un patrón fallido de cabeza y hombros en la parte superior. Justamente aquí, ahí falló y se supone que esto sería una consolidación alcista y debería subir el precio y no lo hizo. En este momento vemos cómo volvió al punto de soporte. Una de las cosas que estaríamos buscando es que esto se convierta en un patrón de cabeza y hombros aún más grande. Sería lo que quisiéramos ver, incluso hasta principios del año que viene. Vimos esta caída que tuvo. Es algo que estaríamos evaluando qué pasa en las próximas semana o 2 semanas. Si esto supera este nivel, se va a ver bastante feo, así que tenemos que seguir viendo qué va a pasar. Por supuesto, todo lo que vemos, como ya les dije, es una anticipación de los resultados de las elecciones. Vamos a ver qué pasa en este próximo día y medio, ya veremos. Estaremos, por supuesto, viendo qué pasa con aquellos mercados que están haciendo, que nos dan grandes oportunidades, que están verdes el día de hoy. Vamos a seguir entonces con las acciones que están haciendo gap el día de hoy, las posiciones abiertas con Dan.
Bueno, es el cumpleaños de Dan el día de hoy, así que, por supuesto, todos te están felicitando. Ya son 25 años trabajando juntos. Por supuesto, Greg y Dan han tenido diferencias como todo el mundo. Muy bien, así que todas nuestras posiciones abiertas están muy bien. XPB ha tenido una acción del precio demasiado loca, está haciendo un gap al máximo del viernes. Pusimos en los boletines la lista de seguimiento que tenemos de nuestras acciones, pero dije que hoy vamos a ser muy selectivos en nuevas operaciones. En nuestro boletín semanal de opciones solo teníamos una operación para hoy, un put spread de 0 días de vencimiento. Esperábamos que este precio fuera un poco más de abajo. Yo lo aceptaría si estuviera en el mínimo del viernes, pero en este momento vemos que está haciendo un gap alcista por encima del máximo del viernes. Todavía puedo esperar a ver si hay oportunidad de hacerlo, pero quisiera tener una mejor entrada. Tenemos un call spread en Amazon en nivel de 3.500, más o menos 3.490. Ese pequeño gap que está haciendo no es muy poco significativo para nosotros. Igualmente en Zoom tenemos un put spread, tendremos que ajustar entonces los stops. Vamos a ver las acciones que están haciendo gap el día de hoy. En Ryanair, el hecho de que Europa está de nuevo en confinamiento, en cuarentena, vemos que está siendo afectado el precio, todo lo relacionado con las aerolíneas. Esta podría ser una oportunidad para entrar en una operación cóndor. Podemos vender un call spread, tal vez en el nivel de $76. En este momento, por supuesto que voy a tener mucho cuidado de vender puts o hacer cualquier operación. No me importa si cada uno de ustedes decide hacer, si alguno tiene preguntas para compartirlo con nosotros, por supuesto daremos el análisis necesario. Sabemos que en este momento estamos frente a un gran evento, es por eso que hay que tener precaución. Vamos a continuar aquí. También leí en el periódico que en Florida levantaron una acción contra la venta de los cruceros. En RCL pueden ver que es una acción que todavía está bastante golpeada, en general todo el sector de los cruceros. EIGI, tenemos un muy buen patrón de reversión de cabeza y hombro. Miren esto, tenemos una muy buena línea del cuello. También tuvimos una formación del techo M y de hecho el techo M es el hombro izquierdo. Tenemos la resistencia, el hombro derecho y en este momento el gap es demasiado grande. Si estuviera haciendo el gap más o menos en 6.55, un poco más cerca, ese sería un muy buen gap haciendo un rompimiento. Pero por ahora el gap es demasiado grande. Nosotros hemos hablado que la única manera
de evitar ese riesgo es no operar o simplemente tener un tamaño de la posición mucho más pequeño. Miren esta acción tan loca del precio en Netflix. Digamos hipotéticamente que podríamos ir en largo en lo que pasó en el jueves, podríamos haber considerado el mínimo de septiembre. ON tuvo reporte de ganancias, en este momento no vemos ningún patrón. Todas estas son acciones que tuvieron reporte de ganancias. En MPC podríamos considerar un put spread, si vemos un retest aquí, vemos que hay mucha resistencia. En PLAU no hay patrón, PARR, INGR no hay ningún patrón, XTNNT no me gusta cómo opera, WM tal vez un put spread por encima del máximo del viernes. Voy a verificar también en mi lista de seguimiento. Aquí hay algunas. Veamos CAT. Si no tuviéramos las elecciones, CAT hubiera sido una muy buena opción en nuestro boletín semanal de opciones. Era un muy buen candidato para un put spread. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en Instagram. Recuerden que nos vemos a la misma hora mañana en nuestra sala verde y seguimos en vivo en nuestra sala verde con el análisis del premercado. WIN todavía tiene una tendencia bajista que no se ve nada bien. ON, ya lo miramos, NS. Este se ve más bajo el precio en todos los marcos de tiempo. Triple N, no me gusta la acción del precio. NI está haciendo un gap abajo, tenemos vacío en el precio. En L, en este momento ignoro estos gaps a menos que sepa que es una acción bastante líquida. Nos están preguntando por DNKN. No vemos nada que hacer en este momento. NIO, algunas personas en la sala verde lo estaban operando el jueves. Ahora tenemos un gap alcista. Para mí en este momento el gap es demasiado grande. Está haciendo un gap de un porcentaje importante. ITRI es un desastre. HZNP también no vemos nada. PLX Clorox está haciendo un gap alcista. Tuvimos un retroceso profundo, así que es un candidato para un put spread. Después de reporte de ganancias podríamos tener beneficios más jugosos. CDW, vamos a volver después a verlo. En CWH estamos en 28.72, está haciendo gap en la resistencia, no me interesa por ahora. L, Stellar, tenemos un gap alcista, está haciendo gap en el máximo del miércoles. Ulta nos preguntan también. Ambos son ideas para un put spread. FE es un desastre, el precio se ve más bajo. LDOS, todas estas acciones, la acción de precio no es nada clara. LITE,
Vale la pena monitorearla, estamos en nivel de 84, vamos a ver si se puede superar esa resistencia. LL está haciendo un gap en $23, pero no vemos nada. En Intel está haciendo un buen gap alcista en 44.90. Me gustaría también como un day trade. Vale la pena hacerle el seguimiento. Se está haciendo un gap alcista después de una acción del precio climático. RGS está haciendo un gap bajista, se ve más bajo el precio. En MPLX tenemos una especie de bandera alcista. No se ve nada mal, tal vez podríamos considerar el máximo de los 30 minutos. SUP está haciendo un gap en la resistencia. TN es una acción basura. USFD también. SPLK. No estoy seguro si esto tuvo reporte de ganancias. Podría ser un candidato para un call spread. PS se ve también más bajo. Este patrón me gusta. Creo que esta idea la tuve de alguna persona en la sala verde. Bueno, vamos a ver Zoom. Aquí tenemos un call spread. Estamos viendo debilidad. El precio de Intel se está moviendo. Bastante desordenada la acción del precio en este momento. AMB se ve muy bien como un giro relativo. EFT parece más bajo el precio, tal vez sí puede llegar al mínimo semanal. ADM está bien para un day trade en largo. Me gusta el vacío en el gráfico de 15 minutos aquí, pero no me convence mucho la vela diaria. Supongo que depende de qué tan agresivos queremos ser.